En esta mañana tenemos un tema titulado La voz de Dios en nuestra conciencia. La voz de Dios en nuestra conciencia. Presten atención, vamos a distinguir la conciencia del alma, el espíritu del alma. El espíritu de los seres humanos. Recuerden que nosotros somos un espíritu y en el espíritu tenemos comunión, conciencia e intuición. También tenemos un alma del otro lado. El alma tiene el inconsciente, las emociones, los pensamientos, luego se convierten en sentimientos, la declaración, todo esto está en el alma. ¿Bien? Cuando yo hablo de la voz de Dios a nuestra conciencia, estoy hablando de la voz de Dios a la conciencia en el espíritu. Y después tenemos el cuerpo con los 5 sentidos. Pero en esta mañana quiero hablar de cómo Dios habla todo el tiempo a la conciencia de quienes han recibido al Espíritu Santo. Entonces, el primer punto a tratar es la importancia de la conciencia dentro del Espíritu. Vamos a hablar de la importancia de la conciencia. Todos en el Espíritu tenemos conciencia. Estoy acá, sigan la imagen. El espíritu con comunión que se conecta con Dios dentro de mi espíritu. La conciencia, que es de lo que voy a hablar ahora. La intuición que me permite percibir lo que estoy viviendo. La comunión se conecta con Dios y reforma la conciencia. Y la conciencia es la que se conecta con el alma y reforma los pensamientos para que cuando desde el alma el inconsciente con emociones quiera destruir tu emocionalidad, los pensamientos que vienen a ser reformados por parte de la conciencia puedan frenar todo lo que en el alma quiere manifestarse de una forma incorrecta. La conciencia. Salmo 16:7, observen esto. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Entonces, cuando trabajo sobre este lado, trabajo sobre la conciencia, sobre el espíritu. Cuando me vean trabajando este lado, voy a trabajar sobre el alma. Síganme acá. Bendito sea Jehová, comunión. Bendito sea Jehová que me aconseja. Cuando entra el consejo de Dios, lo primero que toca el consejo de Dios es la conciencia en el espíritu del ser humano. Aún en las noches, ahora fíjense que hay un punto y coma, aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Qué es lo que ocurre? En la madrugada la conciencia le enseña al alma. Los pensamientos se reforman. Aún hay procesos de sanidad en el inconsciente del ser humano dentro del alma. ¿Por qué? Porque en el espíritu Jehová aconsejó, la conciencia se reforma y es automático. Eso va e impacta en el alma. Por las noches, mi conciencia me ayuda a discernir entre el bien y el mal. Entonces, el alma recibe de la conciencia el saber lo que está bien, lo que está mal, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer. Entonces, antes de conocer a Jesucristo, todos nosotros, y antes de recibir al Espíritu Santo, todos nosotros tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo, ¿bien? Antes de recibir a Jesús. Todos. La conciencia empieza a ser regulada por el Espíritu Santo recién en el momento en que el Espíritu Santo sella mi espíritu y mi espíritu ahora recibe vida y tengo comunión con Dios. Mi conciencia, como yo no tenía comunión con Dios antes de recibir a Jesús, mi conciencia está sucia.
y las cosas sucias parecen que están bien. Por eso ahora quiero decir lo siguiente. La sangre de Cristo purifica mi conciencia. La sangre de Jesús purifica mi conciencia. ¿Por qué digo eso? Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, la cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, oigan, purificará nuestra conciencia, vuestra conciencia. ¿De qué? De obras muertas para servir al Dios vivo. Cuando yo entregué mi corazón a Jesús, para mí había pecados, que hoy sé que son pecados, que no eran pecados. ¿Por qué? Porque mi conciencia estaba impregnada de obras muertas. Entonces, como no tenía la comunión con el Espíritu de Dios, para mi conciencia, como en el entorno en que me había criado, había cosas que estaban bien, para mi conciencia estaban bien, pero la Biblia dice que la sangre de Jesús, cuando yo me entrego a Jesucristo, la sangre de Jesús purifica mi conciencia de obras muertas. ¿Para qué? Para que yo ahora pueda servir a Jesucristo. Dios habla a tu conciencia. La sangre de Cristo purifica tu conciencia. Debo reconocer el poder de la resurrección que operó en Cristo y reconocer la sangre que fue vertida en el altar celestial, porque esa sangre limpia, purifica y santifica mi conciencia. Efesios 1:7 dice, en Él, Dios, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, cuando nos acercamos a Jesús, el Espíritu Santo comienza a purificar, a santificar nuestra conciencia, a ministrarnos, a enseñarnos que hay cosas que no se pueden seguir haciendo o que hay cosas que hay que comenzar a hacer. Pero eso es porque el poder purificador de la sangre de Cristo opera sobre la conciencia y porque el Espíritu Santo, mediante la comunión del hombre a través de la palabra, a través de la oración, la comunión del hombre con Dios, la conciencia se va renovando. Y la conciencia, recuerden que el alma la puse de este lado, la conciencia toca los pensamientos, rediseña las emociones y rediseña las imágenes del inconsciente cuando el ser humano deja que la conciencia vaya siendo purificada por Dios. Entonces yo puedo decir que mi conciencia es una guía divina. Sí, Señor. Mi conciencia es como un sensor. Pongámosles la palabra ahora, guía divina, es la guía divina que me hace saber lo que está bien y lo que está mal. Mi conciencia es un sensor, por eso el Salmo dice, mi conciencia me aconseja, mi conciencia me enseña en las noches, mi conciencia ministra mi alma, porque mi conciencia es como un sensor. Yo no puedo decir, yo no sabía que esto está bien o esto está mal, porque mi conciencia me aconseja, mi conciencia me enseña, porque mi conciencia, por causa de la comunión que ahora, porque mi espíritu vuelve a estar conectado con Dios, por causa de la comunión que tengo con Dios, mi conciencia va siendo reformada. Por eso Pablo, Romanos 12:2 dice, renueven el espíritu de la mente. Ahí está hablando en realidad de la conciencia espiritual está hablando Pablo. Porque si esto se renueva, el ser humano es renovado. Ahora Pablo, hablando de la guía divina, habla con Timoteo. Recuerden Timoteo. Timoteo es el mejor discípulo de Pablo. Miren que Pablo tuvo muchos discípulos. En la Biblia ustedes pueden encontrar colaboradores o discípulos de Pablo directos 35. 35 colaboradores directos de Pablo. Este hombre, Timoteo, es el número 1. El más importante para Pablo fue Timoteo.
Y le dice así, 1 Timoteo 1:19, guardando la fe y buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? La buena conciencia, lo que el Espíritu te ministró, lo que yo te enseñé y por tu Espíritu reformó la conciencia, todo lo que aprendiste, lo bueno, guardalo. Dice el libro de Hebreos. Para mí lo escribió Pablo, pero vamos a suponer que no sabemos quién lo escribió, como se dice. Yo no soy de los que retroceden para perdición de las verdades del alma. Entonces, ¿qué dice el libro de Hebreos? Hay gente que retrocede y va perdiendo las verdades del alma. O sea, lo que Pablo le dice a Timoteo, guarda la buena conciencia. No pierdas los preceptos del Espíritu en tu conciencia. Porque esta es la guía divina. Pablo, Hechos 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Entonces, no podemos decir que no sabemos cuando contestamos mal, cuando hablamos mal, cuando somos irónicos, cuando somos malos, cuando somos jodidos, cuando hacemos algo que no tenemos que hacer. No podemos decir que no lo sabemos. Lo que tenemos que hacer es guardar la buena conciencia. Porque si guardo la buena conciencia, si le tengo temor al Señor, voy a hacer que mi alma, que es la que quiere producir efectos emocionales continuos, por eso el hombre es almático, mi alma se sujete a la conciencia, a la buena conciencia, y yo pueda decir, como dijo Pablo, hasta el día de hoy he vivido con buena conciencia. La conciencia es la vida divina, la guía divina, perdón. Ahora bien, hay conciencias de personas que aunque estén en Cristo, son conciencias culpables. Hay gente que vive toda la vida culpándose de lo que pasó hace un año, 2 años, 20 años. Y estoy hablando de la conciencia. Entonces, esto es real. Hay conciencias que viven en el estado de culpabilidad. Recuerden esto. El espíritu tiene emociones. Sí, señor, existen emociones espirituales. El alma tiene emociones que son emociones almáticas. Entonces, la conciencia, estoy trabajando acá, la conciencia, hay conciencias culpables. Hay gente que se vive todo el tiempo culpando. Y porque se culpan todo el tiempo, viven enfermos en su cuerpo, enfermos en sus emociones, en su psiquis, porque no saben revertir la emoción espiritual de la culpabilidad que está acá, en la conciencia del espíritu y que impregna el alma, y entonces en las emociones del alma vive todo el tiempo y conscientemente, ni siquiera conscientemente, inconscientemente teniendo acciones de culpabilidad, todo el tiempo culpándose. Entonces llega un momento de su vida que la enfermedad en el cuerpo lo avasalla, en el cerebro avasalla a esa persona. ¿Por qué? Porque no se pudo sacar de su conciencia espiritual la culpabilidad. Por eso hablo ahora de conciencias culpables. Me voy a Génesis 42:21. Estos hombres que voy a nombrar, que son los hermanos de José, no tenían al Espíritu Santo. Entonces se dijeron unos a otros, el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano. Habían vendido a José. Porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Verdaderamente somos culpables. ¿Qué sentían? Culpabilidad. Bien, la culpa en la conciencia, y esta culpa va al alma, y en el alma se manifiesta en una emoción llamada angustia. La angustia ahora estaba tomando el alma, le tomaba el alma a ellos, porque su conciencia estaba impregnada de culpa. Los hermanos de José estaban desconectados de la vida espiritual, no tenían al Espíritu Santo, nosotros sí.
Si hemos entregado nuestro corazón a Cristo, realmente hemos sido sellados por el Espíritu Santo. La pregunta es la siguiente. ¿Tenés culpas en tu conciencia? La culpa no es una administración del Espíritu de Dios. La culpa es un formato malo de la conciencia del ser humano, un formato incorrecto, porque en el espíritu está la fe. Entonces, hay una medida de fe acá dentro del espíritu. Y podés tener fe negativa, errónea, y la fe de culpa, que te trae culpa todo el tiempo, no te permite crecer ni prosperar. Entonces, querés crecer, querés prosperar y la culpa te tiene atado. Estos hombres estaban atados en el espíritu. Entonces, hay conciencias que están todo el tiempo culposas. Ahora, también hay conciencias en el espíritu que están cauterizadas. ¿Qué es esto? Hay personas que pueden seguir pecando, 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 pecando. ¿Por qué? Porque tienen la conciencia, se llama cauterizada. Le muestro. Se lo muestro bíblicamente, como es la conciencia cauterizada. Pablo vuelve a hablarle a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4. Miren esto. Ustedes se van a encontrar en el libro de 1 Timoteo capítulo 4 que Pablo habla de espíritus engañadores. O sea, Pablo le dice, vienen momentos en que va a haber espíritus que van a engañar a la gente, vienen momentos de doctrinas de demonios, o sea, dentro de las mismas iglesias, va a haber doctrinas que no tienen nada que ver con la sana doctrina, sino que son doctrinas de demonios, y le dice esto en medio de esa conversación con Timoteo. Mediante la hipocresía de mentirosos, va a pasar esto, bien. Doctrinas de demonios, espíritus engañadores. ¿Por qué? Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Hay personas que tienen la conciencia cauterizada. Y vos le decís, che, loco, hay que cambiar esto. Tienen la conciencia cauterizada. ¿Por qué? Porque están conectados a la mentira. La mentira es tanta, la hipocresía, por eso habla de hipocresía, sigan la cronología de la enseñanza. La hipocresía de mentirosos, hay gente mentirosa, hay gente que es mitómana, que ya tiene la necesidad de mentir, pero hay gente que no, que es mentirosa, o sea, tiene la hipocresía de mentir continuamente, pero hay gente que es mitómana. Acá no está hablando de los mitómanos, está hablando de los que mienten, ¿y qué termina ocurriendo? La conciencia se cauteriza y se creen sus propias mentiras. La mentira es el canal que endurece la conciencia. Cuando una persona comienza a mentir y miente, tapa por acá con una mentira, tapa por acá con otra mentira, empieza la conciencia a endurecerse. Entonces, las cosas ocultas poco a poco van cauterizando la conciencia de los seres humanos. La mentira es un arma de guerra en manos de Satanás extraordinario, porque cada vez que una persona miente, la conciencia se empieza a encallar callos cada vez más gruesos y más grandes, y la persona poco a poco se va cauterizando y ya el pecado no es pecado. Y ya ni siquiera te reconoce el pecado, porque no puede, porque ya se le cauterizó la mente por causa de la mentira que viene a través de diferentes cosas que va ocultando. Bien, hablé de la conciencia culposa, la conciencia cauterizada, ahora vamos a un lugar más fuerte. La conciencia que reconoce, dije, hablo positivamente ahora. La conciencia que reconoce el pecado. Hablé de conciencias culposas, gente que está todo el día culpándose y que emite una fe negativa todo el tiempo. Hablé de conciencias cauterizadas, ahora hablo de conciencias que reconocen el pecado. El pecado se reconoce en la conciencia, no se reconoce en el alma. Otro día vamos a hablar del alma. El alma tiene otra conectividad. El alma es como un filtro entre la conciencia y el espíritu, y este es un filtro para con el cuerpo. A la vez también los cinco sentidos del cuerpo
pasan por el alma y el alma es el filtro del cuerpo para con el espíritu. O sea, viene información desde el espíritu, pasa por el alma y el cuerpo y viene información. Desde los 5 sentidos de lo que me rodea pasa la información por el alma y va al espíritu. Es un canal. Pero no estoy hablando de ese canal en esta mañana. Estoy hablando del espíritu. Entonces, la conciencia que reconoce el pecado. Salmo 51:3. Dice David, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué está diciendo David? Hace un reconocimiento del pecado porque sabe que el reconocimiento del pecado, imagínense una conciencia llena de nudos, toda atada. El reconocimiento del pecado rompe los nudos espirituales, y ahí se produce lo que dice primera de Juan, que dice que a medida que prospera tu espíritu, es en el original, prospera tu alma y prospera tu cuerpo. Cuando soy libre en la conciencia, comienzo a prosperar. Dice David, reconozco mis transgresiones, reconozco mi pecado, y eso produce liberación acá en la conciencia. Cuando reconozco mis pecados, cuando permito que mis pecados salgan a la luz, ya no estoy atado a cadenas invisibles. Soy libre para prosperar, soy libre para crecer, pero tengo que ser como el rey David, reconocer mis transgresiones, mis pecados, para que mi conciencia quede liberada. Cuando la conciencia se libera, la persona queda libre. Y la persona puede prosperar y ampliamente crecer en Dios. Pero hay gente que tiene la conciencia ya cauterizada. Y cuando viene una pequeña luz por la comunión, por el Espíritu de Dios, viene una pequeña luz para que reconozca el pecado, no lo puede reconocer y se cierra. Conciencia cauterizada, se cierra. Y en vez de abrirse para ser libre para siempre y dejar de vivir en la zona de pecado, cierran la conciencia y no pueden vivir la libertad de Cristo. Hoy te quiero invitar a que puedas reflexionar sobre lo que estés necesitando reflexionar de esta enseñanza. ¿Tenés una conciencia culposa? ¿Tenés una conciencia cauterizada? ¿Tenés una conciencia abierta a ser ministrado continuamente por el Espíritu Santo? Bien. Quiero decirte algo más. La conciencia la vas a seguir teniendo después de la muerte. Después de la muerte seguiremos teniendo conciencia. La vida es un pasaje. Somos eternos. Estábamos en la mente de Dios antes de entrar a la tierra. Y estaremos en la mente de Dios y con Dios eternamente porque hemos recibido a Cristo. Entonces hablo ahora de la conciencia después de la muerte. Segunda de Corintios 5:8. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien, dice Pablo, estar ausentes del cuerpo y habitar allá con el Señor. Porque allá con el Señor tendremos conciencia y seremos felices y bendecidos. Hay una historia hermosa que habla en Lucas capítulo 16 que la enseñó el Señor Jesucristo, del 19 al 31, que habla del rico y del mendigo. Y enseña cómo es el más allá. Un rico que tuvo todos sus bienes mientras estaba en la tierra. Y un pobre o un mendigo que no tenía nada. El mendigo, como había ido al paraíso, estaba disfrutando, tenía conciencia de los momentos lindos que estaba viviendo en ese espacio llamado paraíso. Y el rico estaba sufriendo en ese espacio llamado infierno. Tenía conciencia. Hoy le pido a Dios que tu conciencia te permita, Hebreos 9:14, tu conciencia te permita, dice Hebreos 9:14, termina el último párrafo, dice, servir al Dios vivo. Que tu conciencia se modifique al nivel en que puedas
eliminar todo lo que debas eliminar, arrancar todo lo que tengas que arrancar para servir al Dios vivo. Yo me levanto a la mañana y un montón de veces en un año me puedo llegar a preguntar, si no vivo para servir a Cristo, ¿para qué podría vivir? Qué horrible que es la vida sin servir a Cristo, ¿no es cierto? ¿Para qué quisiera vivir si no me levanto pensando en cómo hacer discípulos o hablarle a alguien de Jesús? ¿De qué me serviría? Levantarme pensando a ver cómo tener un mejor vehículo, una mejor casa, una mejor ropa. No tiene nada de malo. Ojalá puedas tener un mejor vehículo, una mejor casa, una mejor ropa. Yo también, ojalá pueda tener una mejor casa, un mejor vehículo, una mejor ropa. No tiene nada de malo. Pero ¿de qué me sirve todo eso si yo no me levanto a la mañana pensando cómo puedo entregar mis dones a Cristo, mi vida a Cristo? ¿De qué sirve vivir por vivir nada más esperando que los años se pasen? De nada. Por eso termino este mensaje, esta es mi conclusión. Es necesario trabajar en nuestra conciencia. Acá, la conciencia. Para que la voluntad del Padre se impregne en nuestra conciencia. Es necesario entender, me voy al alma, me voy al alma, ahora me voy al alma acá, que una emoción que está tomada por la conciencia, una conciencia buena, va a ser una emoción buena. Ahora, si una emoción no es buena, la emoción va a producir un pensamiento. El pensamiento va a producir un sentimiento. El sentimiento va a producir una declaración. La declaración va a producir una acción en tu vida. La acción en tu vida va a provocar un comportamiento. El comportamiento va a provocar un hábito. El hábito va a provocar un destino. Y cuando te mueras vas a ser quien decidiste ser según tu conciencia. Si decidiste ser según una conciencia buena para con Dios, alguien con emociones para con Dios, pensamientos para con Dios, declaraciones, acciones, comportamientos, hábitos y destinos para con Dios, serás un hombre que cuando te encuentres ante el tribunal de Cristo, o una mujer que cuando te encuentres ante el tribunal de Cristo, el Señor te va a decir, te felicito. Excelente lo que hiciste en la tierra. O si con una mala conciencia, porque no te dejaste ministrar por Dios, traspasar por la espada de Dios en tu conciencia, vivís en las emociones de la carne, pensamientos de la carne, sentimientos de la carne, declaraciones de la carne. Porque Pablo dice, eviten alimentar los deseos de la carne. Hábitos de la carne, comportamientos de la carne, el destino será que antes de que te subas al cajón donde te van a velar, el destino será el destino de un hombre o de una mujer que no le fue fiel a Dios en la tierra. Que Dios ministre tu conciencia y que en esta mañana puedas tomar decisiones fundadas en el Espíritu. Para que tu vida, al terminar de existir en esta tierra y tener que presentarte en la eternidad, sea una vida 100% aprobada.